La Revolución Verde comenzó como una respuesta a los problemas ambientales y a la necesidad de encontrar soluciones sostenibles para la producción de alimentos. Fue impulsada por científicos, agricultores y organizaciones preocupadas por los impactos negativos de la agricultura convencional en el medio ambiente y la sociedad. El término Revolución Verde fue acuñado por el Dr. Norman Borlaug, un agrónomo estadounidense en la década de 1960. Borlaug desarrolló nuevas variedades de trigo y técnicas de cultivo que aumentaron significativamente los rendimientos agrícolas, especialmente en países de desarrollo. Su trabajo contribuyó a la producción de más alimentos, lo que ayudó a combatir el hambre y la pobreza en muchas partes del mundo. La Revolución Verde se caracterizó por la aplicación de técnicas modernas de agricultura intensiva, como el uso de semillas mejoradas, fertilizantes químicos y pesticidas. Estas prácticas permitieron aumentar la producción de alimentos de manera significativa, pero también tuvieron impactos negativos en el medio ambiente debido a la sobreexplotación de los recursos naturales y a la contaminación del suelo y el agua. A medida que se tomaron conciencia de estos riesgos, surgieron movimientos y organizaciones que promovían una agricultura más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Estos esfuerzos incluyeron en el desarrollo de prácticas de agricultura orgánica, la producción de agroecología y la búsqueda de alternativas más sostenibles a los productos químicos utilizados en la agricultura. La Revolución Verde fue un periodo de transformación agrícola que tuvo lugar entre una década de 1940 y la década de 1960, siendo más proveniente en los países como India, México y Filipinas. Esta revolución se caracterizó por la introducción de nuevas tecnologías, prácticas agrícolas y variedades de cultivo de alto rendimiento con el objetivo de aumentar la producción de alimentos y combatir el hambre en el mundo. La Revolución Verde trajo consigo varias consecuencias, tanto positivas como negativas. Entre las principales consecuencias positivas se encuentra el incremento significativo de la producción agrícola, la introducción de semillas de alto rendimiento, los fertilizantes químicos, pesticidas y técnicas de riego que permitió el aumento considerable en la productividad de los cultivos, lo que ayudó a satisfacer la creciente demanda de los alimentos de una población en constante crecimiento. Otra consecuencia positiva fue la reducción de la pobreza y el hambre en ciertas regiones. La Revolución Verde permitió que países como India y México alcanzaran la autosuficiencia alimentaria y redujeran su dependencia de las importantes de los alimentos. Esto contribuyó a mejorar la calidad de la vida de las personas al garantizarles un acceso y una alimentación adecuada. Sin embargo, la Revolución Verde también trajo consigo mismo algunas consecuencias negativas. Una de ellas fue la degradación del medio ambiente, el uso intensivo de fertilizantes químicos y pesticidas que contaminaron los suelos y las fuentes de agua, afectando negativamente la biodiversidad y la salud humana. Además, la dependencia de los agricultores de las variedades de cultivos de alto rendimiento los hizo más vulnerables a las enfermedades y plagas, generando un mayor uso de productos químicos, lo que a su vez provocó impactos negativos en el ecosistema. Otra consecuencia negativa fue la desigualdad en el acceso de los beneficios de la Revolución Verde. Con esto quiero decir que las tecnologías y los servicios necesarios para implementar estas prácticas agrícolas de alto rendimiento no siempre estuvieron disponibles para todos los agricultores, especialmente aquellos con menos recursos. Esto resultó en una brecha entre los agricultores que se beneficiaron de la Revolución Verde y aquellos que se quedaron rezagados. En definitiva, la Revolución Verde logró aumentar la producción agrícola y combatir el hambre en ciertas regiones, pero también generó problemas ambientales, como desigualdades y dependencia de la tecnología. Es importante aprender que las lecciones de la Revolución Verde y el buscar el equilibrio entre el aumento de producción de alimentos y la sostenibilidad ambiental, así como garantizar el acceso equitativo a las tecnologías y los beneficios para todos los agricultores. La Revolución Verde fue un movimiento agrícola que introdujo prácticas y tecnologías innovadoras para aumentar
la producción de alimentos y mejorar la seguridad alimentaria. Algunas de las enseñanzas que nos dejó la Revolución Verde fue la innovación tecnológica. La Revolución Verde destacó la importancia de la innovación tecnológica en la agricultura. Se introdujeron variedades de cultivos de alto rendimiento y técnicas de manejo intensivo que aumentaron significativamente la producción de los cultivos de alimentos. Otro punto fue el uso de fertilizantes y pesticidas. Se promovió el uso de fertilizantes químicos y pesticidas para mejorar la productividad agrícola. Esto llevó a un aumento en los rendimientos y la producción de alimentos. Como tercer punto, fue el desarrollo de agricultura de riego. La Revolución Verde fomentó la expansión de la agricultura de riego, lo que permitió un mejor control del suministro de agua y una producción más constante. Como cuarto punto, pues nos ayudó para la educación agrícola. Se reconoció la importancia de la educación agrícola para capacitar a los agricultores en el uso de nuevas tecnologías y prácticas agrícolas. Se establecieron programas de capacitación para mejorar habilidades en los agricultores. El quinto punto fue la transferencia de conocimientos. La Revolución Verde enfatizó la necesidad de compartir el conocimiento y tecnologías agrícolas a nivel mundial. Se establecieron programas de cooperación internacional para ayudar a los países en desarrollo a adoptar estas prácticas. Como sexto punto fue el aumento de la producción de alimentos. Una de las lecciones más destacadas de la Revolución Verde fue su capacidad para aumentar la producción de alimentos en los cultivos y abordar la hambruna en muchas partes del mundo. Como séptimo punto fueron desafíos ambientales. A pesar de sus logros, la Revolución Verde también se planteó desafíos ambientales como el uso intensivo de los recursos naturales y la contaminación del suelo y del agua, debido al uso excesivo de fertilizantes y pesticidas. Como octavo punto fue la sostenibilidad a largo plazo. La Revolución Verde subraya la importancia de encontrar un equilibrio entre la producción de alimentos y la sostenibilidad a largo plazo. Es esencial considerar los impactos ambientales y sociales a medida que se adoptan nuevas tecnologías agrícolas. Y como noveno y último punto fue la necesidad de adaptación. A medida que cambian las condiciones climáticas y los desafíos agrícolas, la Revolución Verde nos enseña la importancia de adaptar constantemente las prácticas agrícolas para buscar soluciones La sostenibles. Revolución Verde fue un movimiento histórico que se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo XX con el objetivo de aumentar la producción agrícola y enfrentar las crisis alimentarias mundial. Se inició en la década de 1940 y se extendió hasta la década de 1970 en diferentes partes del mundo, pero especialmente en países como Estados Unidos, México e India. El término Revolución Verde fue acuñado por el científico estadounidense William Gault en 1968, refiriéndose a los avances tecnológicos y las prácticas agrícolas innovadoras que se estaban adoptando para incrementar la producción de alimentos. Durante este periodo se introdujeron diversas técnicas agrícolas y avances científicos que tuvieron un impacto significativo en la agricultura. Algunas de las innovaciones más notables incluyeron la utilización de semillas mejoradas y resistentes a enfermedades, el desarrollo de fertilizantes químicos, el uso de sistemas de riego modernos y la implementación de maquinaria agrícola más eficiente. Estas innovaciones permitieron aumentar drásticamente la producción de alimentos en todo el mundo, especialmente en países en desarrollo. La adopción de estas nuevas tecnologías permitió a los agricultores cultivar más alimentos en menos tierras, reduciendo así la presión sobre los recursos naturales y ayudando a combatir la escasez de alimentos. Sin embargo, la Revolución Verde también tuvo algunos impactos negativos. La intensificación de la agricultura y el uso masivo de fertilizantes y pesticidas químicos provocaron importantes problemas ambientales como la degradación del suelo, la contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad.
Además, la Revolución Verde a menudo se centró en el cultivo de monocultivos de alto rendimiento, lo que llevó a la pérdida de diversidad genética de las especies cultivadas y la dependencia de unos pocos cultivos principales. Esto aumentó la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas ante plagas y enfermedades.